de dar Marcos Eugenio junto a Jorge Soto. Interesante el proyecto que se está ejecutando en torno a ello, así que seguiremos aportando y mostrando los trabajos de las distintas juntas de vecinos y cómo también cuidamos nuestro entorno. Vamos a continuar con nuestro programa. Ya está con nosotros Andrés Barrientos. Él forma parte del Centro de Estudio Ciudadano Austral y queremos abordar algunas temáticas durante esta jornada, también teniendo en cuenta que ya estamos prácticamente finalizando el año. Bueno, te saludamos nuevamente, Andrés. Hola, Claudio. Bienvenido nuevamente a nuestro estudio, nuestro matinal Buenos Días Chiloé. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de este canal. Bueno, ¿dónde va a pasar Navidad? ¿Qué va a hacer durante esto? Bueno, aquí en Castro, como tengo 33 años y 32 años he pasado la Navidad aquí en Castro, precisamente. ¿Acá lo pasas en familia? Sí, en familia, con mis papás, con mi familia, mi hermana, mi sobrina, claro. Sí, siempre aquí compartiendo. Oye, quiero que se realiza siempre como tradición familiar. Mira, en general siempre nos reunimos en la casa, después vamos a la misa del gallo aquí en la iglesia de San Francisco y después vamos a la casa y compartimos algo. Generalmente comemos antes, ¿ya? Después nos vamos a la misa y luego llegamos a la casa y entregamos regalos y todo. ¿Es distinto pasar una Navidad en Chiloé que fuera de ella? Sí, obvio. Es que aquí el clima es agradable, rico. Es otra sensación. No en otros lados, en Santiago, por ejemplo, donde te mueres de calor y todo. Aquí es más agradable, por supuesto. Se empieza a llovizna del día que cambia el clima de un rato a otro. Es muy rico. Bueno, al final de la entrevista te vamos a pedir también que le puedas enviar un mensaje también a nuestra gente, a nuestra comunidad. Perfecto. Bueno, lo habíamos comentado, el Centro de Estudios Ciudadanos Austral. Queremos conocer parte del trabajo. ¿En qué consiste hoy en día este Centro Ciudadano Austral y en qué se enmarca principalmente? Sería interesante que nos puedas contar respecto a ello, Andrés. Mira, nosotros partimos con una idea como un sueño. Partimos viendo que habían textos, material de estudio, libros que no se encontraban en bibliotecas aquí en Castro, precisamente. Nosotros estudiamos los fundadores en el Liceo de Castro, en el Galvarino Rivero, y veíamos que cuando uno quería estudiar economía, cuando uno quería estudiar historia, era muy difícil encontrar textos distintos o textos que tengan relación al proceso económico que ha vivido el país de estos últimos 45 años principalmente. Y eso nos motivó a que una vez que entramos a la universidad, en distintas universidades y carreras, empezamos a tener contactos con algunos economistas y algunas personas relevantes dentro del ámbito público y que nos empezaron a entregar y a donar libros. Y así partimos, entregando libros en bibliotecas municipales, en toda la isla de Chiloé. Recorrimos todas las comunas. Desde los inicios hemos estado recorriendo las distintas comunas de Chiloé. Empezamos a escribir en algunos medios, en medios locales como La Estrella de Chiloé, El Insular. Luego de las cartas al director, que era como lo más clásico, donde emitíamos nuestras opiniones o análisis, pasamos a las columnas de opinión y así fuimos creciendo de a poquito. Eso nos ha llevado a que hayamos entregado ya más de 1000 libros dentro de todas las bibliotecas de la provincia de Chiloé. Después nos empezamos a expandir en la región, haciendo actividades permanentemente y mes a mes en Puerto Montt, por ejemplo, en Puerto Varas, incluso en algunas entrevistas que hemos dado en Chaitén. Y así. Ahí estamos viendo, mira, Andrés, algunas de las portadas también en los medios escritos. Ahí se destacan varias noticias. ¿Ciudadano Austral data de cuánto tiempo? Ciudadano Austral partió en diciembre del 2013. 2013. Sí, partió como una iniciativa de un grupo de amigos que quería hacer cosas por su isla. Y eso fue lo que nos motivó a empezar a entregar, a donar libros en todas las bibliotecas de Chiloé. Y ahí, luego de eso, las opiniones o los análisis que hacíamos o los que teníamos en virtud de todos estos textos que entregamos y que leíamos previamente, empezamos a verterlos dentro de los medios de comunicación y así en entrevistas en distintos medios también para comunicar los análisis u opiniones. Y a medida que hemos ido trabajando, somos un grupo ya de voluntarios de más de 12 personas,
desde distintas disciplinas, desde la ingeniería, del derecho, de la ciencia política, de distintas áreas, administración pública. Y tenemos hasta el día de hoy tenemos un libro publicado que se llama La Constitución Liberal de Guzmán, que lo publicó Javier Silva con la Universidad San Sebastián. Ahora, en este trabajo que ustedes han desarrollado, ¿hacia dónde apuntan principalmente? ¿A qué segmento de la sociedad? Nosotros principalmente tenemos un objetivo, que el objetivo es permear a la sociedad civil, es decir, a todas las personas, tanto de distintos rangos etarios, con los principios y valores de una sociedad libre y responsable. ¿Qué significa eso? Promover las ideas que están detrás de la libertad, nos referimos a la libertad humana, las ideas que están a través de lo que significa, lo que conlleva desde la libertad a la responsabilidad, y también el valor de la vida y la dignidad humana. Esos son como los principios que nos envuelven, y eso detrás se deviene la libertad de emprendimiento, la libertad de comerciar, sin fraude, por supuesto, las formas de que nosotros promovemos también las libertades económicas, en la cual la experiencia y la evidencia ha mostrado que las sociedades que más prosperan son aquellas que precisamente dan mayores campos de libertad. Y así podemos ver países que están mucho más desarrollados que Chile, como por ejemplo Estonia, el caso estonio, el caso de Irlanda, el caso de Nueva Zelanda o Australia, que son países que tienen una calidad de vida mejor que Chile, mejor que Latinoamérica, y que dentro de sus secretos, y que no son tan secretos porque la evidencia lo muestra, está impuestos bajos, libertad de comercio, y una promoción de las libertades civiles y políticas importantes. ¿Y cuál es la radiografía que ustedes han podido tomar respecto a este estallido social? Que sin duda ha sido un año diferente, que estamos asumiendo también como sociedad y como chilenos. ¿Cuál es el balance, o de qué forma podemos describir lo que se ha vivido en estos últimos 2-3 meses? Nosotros tenemos un diagnóstico en el cual dentro de los últimos 30 años en Chile no ha habido y así hacemos mea culpa nosotros, y eso es la naturaleza de nuestra existencia, porque si no, no existiríamos como ciudad neutral. Un mea culpa porque durante 30 años en nuestro país, podríamos decir más, se ha dejado de lado el valor de las ideas que hay detrás de las formas de vida en un país. Formas de vida me refiero a que tras una constitución se configura la sociedad civil, se configuran las instituciones, se configura la tradición que hay detrás de una nación, y en eso ha habido un dejo en el promover o entender cuáles son las ideas que hay detrás de lo que tenemos en nuestro país y de qué forma estos se pueden ir mejorando y perfeccionando a través del tiempo. Yo creo que ahí hay un mea culpa también nuestro, como te decía, porque necesitamos más personas que puedan comunicar lo que realmente ha estado ocurriendo en el país. Por ejemplo, en Chile hoy no se valora que antiguamente aquí en Chiloé la gente andaba sin zapatos, sin comida, que las reuniones en el fogón hacían que muchas personas tengan después lentes poto de botella, porque estas reuniones comunitarias, que muchas veces se valora por la instancia de comunidad, hacía que las personas tengan más problemas de salud visual, por ejemplo, o simplemente ver que en los diarios de los años 54 se veía que en el diario El Progreso y en el diario La Cruz del Sur se señalaba precisamente que por primera vez llegaban los dulces a los niños en Melinca en esa época, o las condiciones de pobreza que naturalmente el ser humano es su condición natural, y que hoy en día no es la pobreza no es la normalidad hoy, y la desnutrición. En los años 60 no llegaba azúcar, no llegaba harina, cuando había problemas del tizón no teníamos que comer en Chiloé, y así nuestros padres crecieron con una cultura de mucho esfuerzo, y las generaciones de hoy, como las nuestras, los millennials podríamos decir, no valoramos nada de ese trabajo y ese esfuerzo que nuestros padres y abuelos tenían y daban para poder sostener mejor calidad de vida. Y yo estoy seguro que todas las personas que ven el programa, más allá de hacer una encuesta o no, que si piensan realmente
si es que viven mejor que sus padres, yo diría que más del 90% piensan que así es. Y esa es una de las cosas de que nosotros, por ejemplo, como Ciudadano Austral, no hemos sostenido que esto es un estallido social, porque para que sea un estallido social o crisis social, tiene que converger distintos factores. Y uno de los factores es problemas de hambre. Y hoy en día Chile, o donde se gestan las mayores problemáticas en el mundo, cuando se está contrario a un sistema político, social y económico, es precisamente porque no hay condiciones de vida en las cuales la pirámide de Maslow, las condiciones más básicas para el ser humano, que en este caso es el comer o las necesidades más básicas. Y tiene básicas, que ver con la calidad de vida. Mira, retomo un poco lo que tú acabas de decir. Para cerrar, entonces, no es estallido social por lo mismo, porque nos configura todas las aristas que tiene que tener. Para nosotros es una crisis política. Y ese es el punto. Y esa crisis política va apuntada especialmente hacia qué segmento. Porque aquí podemos hablar de muchos temas políticos, pero si vamos al meollo, donde nace toda esta situación, ¿a dónde crees tú que debiera ir justamente el dardo y decir, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué logramos o qué vamos a hacer? Yo, en este sentido, yo considero que la Constitución Política de Chile es una constitución bastante robusta en el sentido, primero, de que las constituciones en general tienen sus características, su gestación. Aquí en este punto se ha hablado de la ilegitimidad. Y aquí hay mucha confusión, porque en el año 2005 el presidente Ricardo Lagos dijo ya tenemos una constitución que une a todos los chilenos, una constitución democrática. Entonces hay muchas falacias de ciertos sectores y algunos que terminan obviando su historia y no comunicándola o olvidándola. Chile tiene una constitución que el año 89 fue votada con voto obligatorio por más del 92% de la población, en un gran acuerdo nacional donde se hicieron una serie de reformas a la constitución política de la República que fue gestada en los 80. Posteriormente, una serie de reformas... Pero hubo fraude respecto a ese mismo tema, ¿no? Hay cuestionamientos porque en ese tiempo no existía el CERVEL en la Constitución del 80. Sin embargo, el año 89... Pero se validó igual. Es que tú tienes dos cosas. Uno, que lo que se puede hablar del origen y luego del ejercicio. Hay muchas constituciones a lo largo de la historia que han sido gestadas en periodos complejos. Y claro, el año 89 se hace una validación de una constitución con reformas políticas, con oposición y el sector oficialista del momento, y posteriormente se fue legitimando con 5 o 6 gobiernos democráticos dentro del país, en el cual se hicieron reformas y con altos quórum, por supuesto, porque una constitución tiene que entenderse que una constitución no es una lista de supermercado para poner lo que todos queremos, porque si es que eso fuese así, tendríamos el paraíso en la tierra, y eso es falso. Lo que tenemos hoy en día es una constitución por ejemplo, entendida. Por ejemplo, Inglaterra no tiene constitución. Claro, depende de su tradición republicana. La Constitución de los Estados Unidos que tengo acá, en este pequeño librito que las venden en el supermercado en Estados Unidos, que cuesta $6.95, es una constitución que fue surgida el año 1776 por grandes doctos, podríamos decirlo. Y eso ha llevado a que Estados Unidos, uno de los países más libres y más importantes de las democracias en el mundo, tiene una constitución bastante sólida y digna de imitar por lo demás. Y mucho de eso tiene nuestra constitución igual. Ahora hay que entender para qué uno tiene una constitución o para qué existe una constitución. Y una constitución lo que está llamada a tener es para preservar el orden social, para establecer los mínimos cánones de la convivencia entre la sociedad civil, el Estado y el mercado, pero más que ser una lista de supermercados es una camisa de fuerza al poder político. Y eso es lo que que está ausente dentro del debate. Y eso es un llamado de atención a todos los políticos de todos los partidos. Es una situación que se viene dando y todo se está preparando para el mes de abril del próximo año. ¿Cómo se va a trabajar eso? ¿Ah? ¿Qué parece ese acuerdo? Claro, a nuestro juicio, una nueva constitución, en el caso de que se llegase a aprobar, tendría una ilegitimidad de origen, precisamente porque la constitución actual planteaba una modificación, que es lo que se está haciendo actualmente, la modificación del artículo 15, para establecer los mecanismos de cambios y reformas. Uno de nuestros cuestionamientos es ¿qué es lo que se quiere reformar de la Constitución actual? Autonomía del Banco Central. A mí me parece irrisorio hablar de cuestionar la autonomía del Banco Central.
¿Queremos que el Banco Central sea una máquina pagadora de favores políticos o queremos que sea un ente autónomo como en la actualidad? Veamos el caso de Argentina. Cuando los bancos centrales dependen del poder político, los políticos terminan imprimiendo billetes para financiar el gasto del gobierno de turno. Y eso termina haciendo que, perjudicando las generaciones futuras, porque el Estado tiene que endeudarse, pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional y así, o con distintos otros mecanismos, empezar a financiar prebendas a la gente. Y en realidad lo que nosotros tenemos que tratar de buscar es que la gente menos dependa del Estado para poder vivir de forma digna y en ese sentido yo creo que la discusión ha estado bastante desviada. Porque, por ejemplo, podemos hablar del tema de pensiones, podemos hablar del tema de salud, podemos hablar de distintos temas de la política pública que no lo va a solucionar una constitución. Claro, pero ahí va también, el Estado es ineficiente justamente en solucionar los problemas. Efectivamente, yo creo que el nivel de gasto público que tenemos hoy en día, que tenemos una deuda del 27% heredado del último gobierno de Michelle Bachelet, y hoy en día proyectándose una deuda del 38%, está dando muy malas señales de lo que está ocurriendo en el país. Los países que han avanzado a socialdemocracias fuertes en los sectores de Europa occidental están con graves problemas sociales producto de los sistemas de pensiones que tienen. Y aquí tenemos que empezar a ver en contexto. Por ejemplo, España, que es un país que tiene sistema de reparto. En sistema de reparto lo que significa es que te extraen el dinero de tu sueldo y eso pasa a un fondo público y ese fondo público determina cómo se van pagando las pensiones. Por lo tanto, no hay un seguro futuro de que esas pensiones se te vayan a pagar efectivamente. En Chile tenemos un sistema mixto, es decir, que tiene sistema de capitalización individual, es decir, el Estado extrae un porcentaje de tus fondos, que los expertos recomiendan que tiene que ser un 18%, pero en Chile es un 10% solamente, y ese 10% es administrado, es de la propia persona, es un sistema de ahorro, se extrae, se lo lleva una administradora de fondo de pensión, lo hace rentar y dentro de lo que ha demostrado el sistema es que si tú tienes 100 pesos, 23 pesos que has puesto es tuyo, perdón, es lo que tú has ingresado y los otros 77% lo ha puesto el sistema. Entonces, cuando empezamos a analizar realmente si es que el problema es una AFP o no, realmente no estamos viendo el problema de fondo. Y el problema de fondo es el político. ¿Y por qué es el político? Porque 35 años no ha habido reformas políticas para que las personas independientes en Chile coticen. Primer punto. Segundo punto, ¿qué dice el sistema político actual de que tenemos 40% de informalidad en Chile? Es decir, personas que, primero, no pagan impuestos y segundo, personas que no están cotizando en el sistema. Entonces, obviamente, en el futuro... Dado los honorarios también pasan al mismo punto. Exacto. Entonces, cuando tú tienes un mercado rígido, que lo ha señalado el índice del Banco Mundial, el Doing Business, en distintos indicadores mundiales se ha señalado que el sistema laboral chileno es muy rígido, los sistemas de despido, de contratos, etc. Eso hace que el mercado laboral se rigidice y por lo tanto la gente no tenga incentivos para poder cotizar, para poder abrir un negocio. Y entonces finalmente lo que termina haciendo es aumentando el poder discrecional del Estado, el poder político, y que tengas que salir a tocarle la puerta al político de turno para que te dé una prebenda para poder subsistir. Y eso a mí me parece impresentable. Y como centro de estudios, ¿qué opinas del sueldo mínimo? Aquí no tenemos una visión como centro de estudios uniforme, tenemos distintas visiones, pero en mi caso yo creo que el sueldo mínimo no es una garantía de bienestar. ¿En qué sentido? Hay países en el mundo que no tienen sueldo mínimo fijado. Caso Suecia, caso Alemania, y sin embargo tienen los salarios mucho más elevados. ¿Pero por qué? Porque tienen una alta productividad, son países que han avanzado en reglas del juego para poder invertir, para desarrollar negocios que son mucho más claras que en Chile, y el mercado laboral es mucho más flexible. Y eso hace que esos países no necesariamente necesiten tener un sueldo mínimo. Podríamos fijar el sueldo mínimo en 1 millón de pesos y realmente van a quebrar todas las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que dan más empleo en el país. Y eso es importante, porque si tenemos una panadería acá, como la panadería Rodríguez que está aquí, y trabajan 3 personas o 6 personas, y subimos el sueldo mínimo de 300.000, lo subimos a 1 millón,
Obviamente la panadería no va a tener para poder pagarle a todas las personas y va a tener que cambiar sus horarios de trabajo, va a tener que cambiar las formas de pago y va a tener que despedir gente. Y eso es lo que los políticos pecan, de esa fatal arrogancia de querer entender de todas las dinámicas de la sociedad. Y eso es un problema, yo creo que es un problema endémico del querer intentar solucionar cosas sin evidencia. Sin duda. Bueno, Andrés, te queremos dejar invitado por una próxima oportunidad, porque esto da para seguir comentando lo que está pasando en nuestro país, un año totalmente anormal a lo que estábamos acostumbrados, y como sociedad, obviamente que en estas últimas semanas, sin duda que va a ser un aliento igual también de lo que se puede desarrollar ahí con los líderes, para los futuros líderes que vengan también para buscar soluciones a la problemática social. Así que, Andrés, claro, muchas gracias, Claudio. Agradecer, cordialmente invitado por una próxima oportunidad. Y yo te decía, ¿cuál es el saludo también para nuestra gente que a esta hora te puede estar acompañando? Gracias, muchas gracias, Claudio. Bueno, un saludo a todas las personas que están viendo el canal. Quiero agradecer la instancia de poder estar aquí una vez más en mi ciudad, que me vio nacer. Y claro, mandarle un saludo de Navidad a todas las familias, que lo disfruten, que sea una instancia de conversación, de reflexión en torno no solo a lo que está pasando en el país, sino que también ver lo que ocurre dentro de las familias, que la familia es el principal refugio de amor, de paz y tranquilidad que tenemos los seres humanos. Y en virtud de eso, cuando tenemos familias más consolidadas, más sólidas, eso podemos proyectar. Eso es importante que lo tengamos en consideración y reflexionar también lo que está ocurriendo en el país. Creo que es una instancia bonita de poder conversar de lo que queremos para Chile y de la importancia de querer conversar, reflexionar para tener un país más justo y más libre también. Así que muchas gracias. Andrés, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, también Claudio. para quienes te acompañan, que tengan una muy linda jornada. Vamos a ir a continuación a una información que queremos compartir junto a ustedes. Se realizó ayer la certificación del programa Mujeres Jefas de Hogar, y esta es la nota preparada especialmente para todos ustedes. Vamos con el